Muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva clase, en esta nueva actividad académica, esperando realmente que todas las actividades que están planificadas pues nos vayan de la mejor manera, ¿no? Fíjense que estamos ya entrando a la clase número 9, es decir, hemos sobrepasado ya 2 meses, están cerquita ya de estar nuevamente ya en el 10º ciclo y por eso digo que ustedes ya son cuasi ingenieros forestales. Así de que me da mucho gusto saludarlos, esperemos que nos vaya extraordinariamente bien, de tal manera entonces que podamos cumplir con los objetivos que nos hemos trazado, ¿no? Bien, voy a pasar lista de acuerdo a lo que habíamos acordado en el encuadre. Por favor, en el momento que lo nombre a cada estudiante, me hace el favor de prenderme, por favor, su camarita, ¿no? Señoritas y señores, a Caro Mayra, a Caro Mayra. Buenos días, ingeniero. Presente. Hola Mayrita, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida, ¿cómo está? Qué gusto saludar. Angamarca Eric. Buenos días, ingeniero, presente. Hola Eric, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Aponte Lady. Lady. Presente, ingeniero. Buenos días. Lady, buenos días. Buenos días, sí. Buenos días. Benalcázar Denis. Benalcázar Denis. Presente, ingeniero. Hola Denis, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Carlos Ama Paula. Carlos Ama Paula. Presente, ingeniero. Hola Paula, buenos días, bienvenida. Cartuche Keila. Cartuche Keila. ¿Cómo está Keila? Buenos días, bienvenida. Chukirima Banner. Chukirima Banner. Hola Banner, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. ¿Contento Cristian? Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Correa Margarita. Presente, Inge, buenos días. ¿Dónde está Margarita? Ah, hola Margarita, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. Cuenca José. José. Presente, ingeniero, buenos días. Bienvenido. Díaz Mayra. Díaz Mayra. Díaz Mayra. Ella fue la primerita que llegó al aula. Felicitaciones, Mayrita. Felicitaciones. Primerita llegó al aula. Bienvenida, Mayrita. Buenos días. Huachizaca José. Hola, José. Sí, ingeniero, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, qué gusto saludarlo. Guayas Eric. Guayas Eric. Buenos días, ingeniero. Hola, Eric. Presente. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido. Jumbo Marco. Presente, Inge. Hola Marco, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido. Jumbo Wilmer dice que está con problemas. Lanche Carla. Presente, Hola Inge. Carlita, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Luzón también dice que está con problemas. Creo que alguien que me está pidiendo. No digo, pero está entrando Mariví Fernández. Muy bien. Luz Uriaga Loida. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Loida. ¿Cómo le va? Bienvenida. Maca Juliana. Maca Juliana. Hola, Julianita. Buenos días. Bienvenida. Martínez Julio. Presente, ingeniero. Buenos días, Julio. Bienvenido. Presente. ¿Cómo está, Julio? Buenos días. Fernández Mariví. No, sí. Aquí usted está entrando con el número de Mariví, Julio. Julio. Sí, ya entró Inge, lo que pasa es que le presté la comp. Ah, ya. Ella está entrando aquí, ¿verdad? Montaño y Yesenia. Presente, ingeniero. Buenos días. Yesenia, qué gusto saludarla. Muy buenos días. Oña Evelyn. Oña Evelyn. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola, Evelyn. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenida. Peralta Yadira. Peralta Yadira. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola, Yadira. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenida. Retete Cristian. Presente, ingeniero. Hola, Buenos Cristian. días. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Rosillo Edith. Rosillo Edith. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola, Edith. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenida. Tarango Guido. Tarango Guido. Presente, ingeniero. Hola, Guido. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido. Torres Richard. Richard. Presente, ingeniero. Hola, Richard. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido. Troya Byron. Troya Byron. Presente, buenos días. Hola, Byron. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Y Vire Valeria. Vire Valeria. Presente, ingeniero. Buenos días. Hola, Valeria. ¿Cómo le va? Mi estimada Valeria. Buenos días. Bienvenido. Muy bien. Entonces, estamos ya todos. Vamos a ver entonces si damos inicio a las actividades académicas del día de hoy. Primero revisemos un poquito la planificación de la asignatura, como siempre a mí me gusta. Por favor, no se olviden, las tareas siempre están revisando en la página web. Si ustedes revisan la página, ya hay algunas tareas están subidas ahí. La una que tiene relación con el tema número 3 y 4, que está prevista para presentarse la próxima semana, el 9 de julio.
y la que vamos a desarrollar el día de hoy, que es la práctica número 3, que en cambio está prevista, va a presentarse el 23 de julio. Recuerden que siempre les estoy dando un tiempo prudencial para que puedan hacer sus tareas, de tal manera que no se recarguen demasiado, pero tampoco se confíen del tiempo, de tal manera que vayan trabajando paulatinamente en las tareas que estamos asignando, ¿no? Recuerden siempre el sistema, ustedes saben que es un sistema informático, así como se apertura, se cierra automáticamente, así que no se descuiden siempre de estar ingresando a la página para revisar las tareas que están pendientes. Además están totalmente descritas ahí, incluso les he puesto con color rojo y el color azul para que sepan cuándo la tarea se apertura y cuándo la tarea se cierra, ¿no? Para que ustedes conozcan, para que no se quede absolutamente nadie sin participar, no se olviden de aquello, ¿no? Además ya nos estamos aproximando a lo que va a constituir la práctica número 5, que es la de la dramatización. Todas las prácticas que estamos haciendo, a excepción de la práctica número 4, que es un estudio de casos sobre una evaluación de un proyecto, todos están apuntando ya a lo que va a ser la dramatización. Así que tenemos que irlo haciendo bien, tenemos que irla construyendo de la mejor manera para que podamos hacer esa última actividad de la asignatura de la mejor forma, ¿no? Entonces no se olviden siempre de estar revisando entonces las actividades que están previstas en la página de la asignatura. Bien, vamos entonces a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy, y para ello quiero proyectar en la pantalla, una frase que la encontré y que particularmente me gusta porque justamente está directamente relacionada con la temática que voy a tratar el día de hoy. Dice: de dos que contienden, el más sabio cede. Es un anónimo que encontré en el internet. Fíjense, cuando hablamos de una contienda, ¿qué entienden ustedes por una contienda? ¿Qué es una contienda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será una contienda? Dice, de dos que contienden, el más sabio cede. ¿Qué será una contienda? Es Un enfrentamiento. Confrontación puede ser. ¿Una qué? Una confrontación. Una confrontación, muy bien. Una confrontación. ¿Qué más puede ser una contienda? Un debate. Un debate. ¿Se han escuchado ustedes cuando dicen se viene la contienda electoral? Es decir, se vienen las elecciones, se viene realmente la elección. Es decir, o dicen, qué sé yo, cuando juega alguien un partido, dicen la contienda que se dio entre el equipo tal y el equipo, no sé, A y B, ¿no es cierto? Entonces dice, de dos que contienden, ¿no? El más sabio, el que realmente es más sabio, ese cede. Entonces, el conflicto socioambiental definitivamente es una contienda, ¿no? ¿Por qué? Porque están confluyendo intereses. Y en ese ejercicio de establecer la lucha por el poder, en definitiva, el que sale cediendo es el más sabio. Entonces, el día de hoy, voy a hablar entonces sobre eso, y voy a hablar entonces nos vamos aproximando ya a lo que tiene que ver con el manejo y negociación de conflictos socioambientales. A mí siempre me gusta realmente, como docente, darle los elementos de juicio, los fundamentos teóricos para que los estudiantes primero vayan entendiendo los contenidos, vayan entendiendo la asignatura y la comiencen entonces a aplicar. Esa es la idea fundamental. Y el día de hoy, en la parte final, les voy a presentar algo que les voy a contar al final cómo sucedió esas imágenes que les voy a presentar y que están íntimamente relacionadas con el manejo y la negociación de conflictos socioambientales. Todos los contenidos que estoy abordando y que estamos abordando en el documento guía están lógicamente en concordancia con el sílabo y estamos abordando de lo general a lo particular, de lo grande a lo ancho, de lo macro a lo micro, como dice el método científico que estamos estudiando con ustedes mismos, para que de esa manera vayan teniendo elementos de juicio para ir preparando la dramatización, que es la que vamos a hacer al final, ¿no? Y como a mí siempre me gusta iniciar realmente poniendo la línea base, vamos a hacer algunas definiciones en lo que tiene que ver ya con el manejo de conflictos socioambientales. Fíjense que en torno al manejo de conflictos socioambientales se han dictado diferentes teorías y cada una de esas teorías han ido evolucionando. ¿Y cómo han ido evolucionando? Han ido evolucionando a medida que se han ido generando diferentes insumos, diferente conocimiento, diferente doctrina, diferente literatura. Y lógicamente yo pienso que una de las características fundamentales del manejo de conflictos socioambientales es llegar al concepto ganar-ganar. Es decir, en donde prácticamente las dos partes que están en la contienda, las dos partes que están en la confrontación, como dijeron ustedes, es decir, terminen las dos ganando. Es decir, que en el proceso de negociación las dos partes salgan ganando. ¿Por qué?
Porque en el conflicto socioambiental, en definitiva, como dije antes, el más sabio es el que cede. Existe una contienda por el poder, en definitiva, por tratar de tener acceso, control al poder. Y lógicamente que el manejo se fundamenta en el balance del poder. Es decir, en esa cultura de paz que decíamos. Es decir, los cambios que se vienen dando y que se han venido sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad siempre han sido por tratar de conseguir el poder. Entonces, el objetivo del manejo del conflicto socioambiental es tratar de balancear ese poder. Es decir, tratar de generar esa cultura de paz. Yo les decía a ustedes que más o menos el poder en la clase de proyectos decía que es como llevar agua en un gancho, ¿no? Es decir, en un gancho, antes yo me acuerdo cuando yo vivía en Calera, llevábamos agua del río, ¿verdad? Se llevaba en un gancho. Y hay que tratar de equilibrar el poder en este caso. Entonces, el conflicto socioambiental busca por todos los medios generar una cultura de paz, generar una cultura en donde definitivamente todos salen ganar. Pero en ese sentido, es de fundamental importancia considerar las condiciones que se deben generar para ese manejo del conflicto socioambiental. Primero, es de fundamental importancia entender cómo están conformadas las estructuras sociales dentro de una comunidad, dentro de un conglomerado social, para de esa manera hacer efectiva la participación política de los ciudadanos. Pero lógicamente la participación es de fundamental importancia cuando el Estado, primero tiene la voluntad de reconocer los derechos que tienen las personas, los derechos que tienen las sociedades. Eso es de fundamental importancia. Es decir, que el Estado, por un lado, reconozca los derechos, reconozca las obligaciones que tenemos como personas naturales, que vivimos en un Estado, que vivimos en un determinado país, pero que también reconozca que existe un conflicto y que se den alternativas para poderlos mitigar o para poderlos solucionar. Entonces, una primera condición a tomar en cuenta. Y el segundo aspecto a tomar en cuenta, generalmente, es de que en ese proceso de mediación, en ese proceso realmente de negociación, tanto el Estado como nosotros, como ciudadanos, como funcionarios, contribuyamos para que ese conflicto se pueda manejar de la mejor manera, tratando en lo posible de disminuir acciones violentas, acciones controversiales que realmente quieran dirimirse con la fuerza. Es decir, hay que tratar de solucionar el conflicto sin llegar a ese tipo de extremos. Entonces, es de fundamental importancia determinar exactamente el rol que cumplimos como ciudadanos, como personas, y el rol también que debe cumplir el Estado en el proceso de negociación. De tal manera, entonces, que no se generen, en este caso, conductas o acciones violentas. Y el tercer elemento a considerar es tratar de superar la visión del consenso. ¿Qué es el consenso? El consenso, de alguna manera, habla de la participación organizada. Yo pienso que en el manejo del conflicto socioambiental, una de las condiciones fundamentales, sine qua non, que hay que tratar de generar, es de que no lleguemos solo al consenso, sino que realmente como producto de esa negociación, las negociaciones tengan el carácter de ser sustentables. Es decir, que puedan permanecer en el tiempo y en el espacio, que se puedan construir acuerdos, basados realmente en el consenso, lógicamente, pero que esas políticas sean sustentables, que le permitan realmente a ese conflicto socioambiental mantenerse en el tiempo y en el espacio. Es decir, que no signifique que solucione el conflicto ahora y mañana nuevamente vuelve a recrudecer el conflicto. Eso realmente pasa cuando solo se trata desde el punto de vista del consenso. Tenemos que construir más allá. Tenemos que llegar a construir acuerdos. Pero lógicamente en esa construcción de acuerdos juega un papel fundamental la participación de los ciudadanos, la participación de las comunidades en el proceso de mitigación y de solución de los conflictos socioambientales. Dentro de eso, dentro del manejo del conflicto socioambiental, es de fundamental importancia revisar las esferas de intervención que se siguen en el manejo del conflicto socioambiental. En la última parte de mi intervención de esta mañana les voy a proyectar unas imágenes que las obtuve, ya les voy a contar cómo obtuve esas imágenes, pero me ha tocado revisar de alguna manera el informe que se dio en la parte alta que les decía en Shaime, es decir, en la parte del territorio Shuar, en donde prácticamente se hizo la negociación del conflicto socioambiental.
¿Cuáles son las esferas de intervención que participaron ahí? Primero, es de fundamental importancia hacer una investigación para poder solucionar el conflicto socioambiental. Es decir, es de fundamental importancia que el profesional haga un análisis sistemático. Y ese análisis sistemático debe contemplar los siguientes aspectos. Es decir, debemos partir de, por ejemplo, identificar cuál es el problema central, cuál es el problema ambiental que está generando ese tipo de discordia, que está generando ese tipo de desacuerdos, de choques, de disputas, de contiendas, de confrontaciones que existen en la comunidad. Entonces, el primer elemento a considerar, la identificación del problema central. El segundo elemento fundamental es tratar de elaborar y de determinar y comprender cómo se viene manifestando el conflicto socioambiental. Y para poder entender, para poder comprender cómo se manifiesta el conflicto socioambiental, es de fundamental importancia entender las dos visiones que decíamos, cómo los seres humanos vemos a la naturaleza. Y decíamos que existían dos grandes visiones. La una visión que es realmente que ve a la naturaleza como un recurso, como una mercancía de expropiación, de extracción de recursos. Es decir, la está viendo como dinero, como recurso tangible, como recurso de extracción, como una verdadera mercancía. Y la segunda visión, en cambio, decíamos, cuando ve a la naturaleza, cuando ve al ambiente como un espacio vital, como un espacio de vida. Entonces, dentro de la investigación es de fundamental importancia saber entonces cómo comprenden, cómo piensan las partes en la contienda. Es decir, cómo están viendo a la naturaleza, cómo lo están viendo dentro de esas visiones. Entonces, es de fundamental importancia la comprensión del poder. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién está manejando el poder? Para de esa manera incluso analizar desde el punto de vista, miren, de lo imaginario, de los puntos de vista que está en el pensamiento, en la forma de pensar de los seres humanos. Es de fundamental importancia entonces determinar dentro del proceso de investigación quién, por ejemplo, ejerce el poder. ¿Quién es el que está realmente llevando la hegemonía en el conflicto socioambiental? Incluso conocer su ideología, su pensamiento, su forma de pensar. ¿Qué otro elemento es necesario considerar dentro del proceso de investigación? Conocer la situación que propició el aparecimiento del conflicto socioambiental. Es decir, conocer un poco su historicidad, su historia, sus antecedentes. Es decir, cuáles fueron los elementos que inicialmente se dieron para que se pueda presentar el conflicto socioambiental. El siguiente elemento a considerar dentro del proceso de la investigación es determinar qué tipo de conflicto socioambiental se está haciendo manifiesto en la comunidad. Si es un conflicto socioambiental, recuerden que habíamos estudiado tal vez por problemas de datos, por problemas de desinformación, por problemas que no se ha otorgado de manera oportuna la información, por ejemplo, sobre los términos de referencia. O existen divergencias de intereses entre los comuneros, existen problemas de carácter estructural, divergencias de valores, divergencias de enfoques. ¿Se acuerdan que decíamos que en las transnacionales que generalmente extraen el crudo y los minerales de la Amazonía, decimos claramente que a veces no consideran la parte valorativa, la parte de los valores ancestrales? Entonces, es de fundamental importancia identificar el tipo de conflicto socioambiental. En el proceso de investigación también es de fundamental importancia analizar en qué etapa del conflicto se encuentra actualmente. Recuerden ustedes que el conflicto socioambiental, a medida que se va presentando, va evolucionando. Es decir, le va dando nuevos insumos y esos nuevos insumos le dan dictando un comportamiento diferente posiblemente al que apareció primigénitamente el conflicto socioambiental. Incluso decíamos que se puede volver, se va transformando, se va aumentando, se va volviendo mucho más conflictivo. Es necesario analizar en qué etapa del conflicto socioambiental se encuentra el conflicto que estamos analizando. Y finalmente, en la etapa de investigación, es de fundamental importancia hacer visible, clarificar cuáles son los actores. Es decir, qué tipos de autores están participando. Recuerden que decíamos, sabíamos actores primarios, actores secundarios, actores interesados. Es decir, para ver a quiénes les afecta el conflicto socioambiental y a quiénes les favorece el conflicto socioambiental. Recuerden que ustedes que cuando existe una contienda, ¿no? Cuando existe un conflicto, cuando existe una confrontación,
siempre hay actores que se benefician y siempre hay actores que se ven perjudicados. Entonces, en ese análisis de los actores, es de fundamental importancia conocer el grado de involucramiento que tiene cada uno de ellos. Segundo elemento a considerar dentro de las esferas de intervención para el manejo del conflicto socioambiental. El conocimiento de la cogestión entre las instituciones y organizaciones sociales. Es de fundamental importancia para incidir en el manejo efectivo del conflicto socioambiental, conocer cuáles son los niveles de injerencia. Ustedes saben que en toda institución, en toda organización, existen diferentes niveles de dirección. Por ejemplo, en el nivel jerárquico superior están los que toman las decisiones. A veces es el gobierno, ¿no? A veces es la autoridad, es el que toma las decisiones. Pero luego hay un mando medio, que es en cambio el que se encarga de transmitir esa decisión, de transmitir esa resolución. Por ejemplo, si hablamos, no sé, en el caso de la universidad, tenemos el máximo organismo, ¿cierto? El que toma las decisiones. Luego existen mecanismos intermedios, que si hablemos de las facultades, hablemos de las carreras, y finalmente, ¿quiénes somos los que al final hacemos o ejecutamos las decisiones? Fíjense, a veces es tan importante saber mandar como saber ejecutar. Esto es una máxima que yo aprendí en la administración pública. Hay que saber mandar, hay que saber tomar decisiones. No es mandar por mandar, ¿verdad? Cuando generalmente se manda y se toman decisiones de manera unilateral, por ejemplo, qué sé yo, de manera vertical, de arriba hacia abajo, a veces esas decisiones están mal tomadas. Pero es importante también saber ejecutar. ¿Y cuáles son los que ejecutan? Realmente son los mandos inferiores. Son a veces los organismos de base. Pero entonces, en la administración pública es de fundamental importancia saber este tipo de cosas. Saber realmente mandar y saber ejecutar. Es decir, poner en la práctica. Por ejemplo, qué sé yo, se toma una decisión a nivel del gobierno central y definitivamente a veces quienes terminan ejecutándolo son los organismos de base. Entonces, en esta segunda esfera de intervención es de fundamental importancia considerar los niveles de injerencia que tienen las diferentes instituciones, que tienen las diferentes organizaciones sociales de la comunidad. Tercer elemento a considerar dentro de las esferas de intervención del manejo del conflicto socioambiental. El nivel jerárquico de intervención, es decir, saber los escenarios donde yo me voy a mover. De tal manera que, de acuerdo al escenario donde yo me mueva, saber qué acciones específicas tengo que tomar. Decíamos de que existe un nivel jerárquico superior, un nivel jerárquico posiblemente intermedio y un nivel jerárquico inferior. El nivel jerárquico superior es el que establece el liderazgo, es el que de alguna manera establece los mecanismos de negociación, el que recepta las demandas colectivas, el que toma en cuenta los intereses legítimos para tratar de hacer ¿qué? Concertación, mediación, estrategias que no lleguen a recurrir a la fuerza, estrategias que no lleguen a convertirse en confrontaciones violentas. Entonces, el nivel jerárquico superior, en definitiva, es el que hace todo el proceso de análisis para poder solucionar el problema. Sin embargo, complementario con aquello, es de fundamental importancia considerar los niveles medios de liderazgo, considerar cuáles son los líderes, cuáles son los dirigentes, para en función de ello establecer los mecanismos o los escenarios de diálogo, a través de mesas de trabajo, mesas de negociación, mesas de capacitación. Es decir, los líderes vienen a ser el puente de diálogo, vienen a ser los que van a permitir hacer el monitoreo del conflicto socioambiental. Fíjense, tan importante es el nivel jerárquico superior, pero tan importante es el nivel jerárquico medio, en donde yo pueda identificar cuáles son los líderes, cuáles son las cabezas visibles que están dando frente al conflicto socioambiental. Porque en función de ello yo puedo establecer los mecanismos de diálogo, puedo establecer los escenarios de conversación a través de mesas de trabajo, a través de mesas de concertación, a través de mecanismos de comunicación. Entonces los líderes son el puente de diálogo. Son aquellos que van a permitir incluso hacer un monitoreo, poner el cable a tierra, se puede decir, para poder solucionar el problema. Pero el tercer nivel, el nivel de base, es decir, las personas que realmente están afectadas directamente, es de fundamental importancia también conocerlo.
Y ahí es importante conocer, en cambio, a las personas que ejercen influencia en ese nivel de base. Por ejemplo, no sé, hablemos del maestro, por ejemplo, del sacerdote, del líder, del promotor, de las personas que están realmente y que el conglomerado social de alguna manera les hace caso a ellos. Es decir, ese tipo de líderes nos van a permitir establecer escenarios de diálogo a través de mesas, a través de comisiones. Es decir, que permitan la mediación, que permitan la concertación para ir reduciendo los perjuicios. Y lógicamente, en el proceso, miren, de manejo del conflicto socioambiental, juega un papel fundamental la educación ambiental. Fíjense que la educación de base es de fundamental importancia. Y si yo realmente logro transmitir y logro que mi mensaje le pueda llegar al líder, estoy más que seguro que el líder se va a constituir en un efecto multiplicador de todos los demás conglomerados de la comunidad. Porque generalmente el grueso de la comunidad, la base de la comunidad, finalmente le terminan haciendo caso al líder. Por eso es de fundamental importancia en este nivel de base identificar claramente cuáles son los líderes que ejercen influencia, que ejercen realmente un mecanismo que me permita a mí, por un lado, negociar y que me permita también educar. Miren, en el proceso de las orquídeas que les contaba a ustedes, generalmente ahí jugó un papel fundamental el líder del centro Shuar. Recuerdo que era un miembro de la etnia Shuar que ejercía una influencia enorme sobre todos los compañeros Shuar. Una palabra de él era ley, una palabra de él era escritura pública. Y en el grupo también de los colonos encontramos también, en cambio, más cabezas visibles. Habían 2 o 3 líderes, pero que había que considerarlos. Es decir, en esos 3 niveles jerárquicos hay que tratar de transversalizar los siguientes elementos que son de fundamental importancia. Primero, no podemos dejar de lado a la política. Ustedes ya lo dijeron en la exposición anterior, dijeron que es de fundamental importancia considerar la parte política. Lamentablemente, gustenos o no nos guste, generalmente somos seres políticos. Que no ejercamos es diferente. Pero yo les decía que todos en definitiva estamos atravesados por 3 ejes fundamentales. La educación, la cultura y la política. Es decir, somos seres políticos. Por lo tanto, deberíamos considerar dentro de esos 3 niveles jerárquicos la participación política, la escala política. Pero es de fundamental importancia también considerar la normatividad existente, los reglamentos, las leyes, los cuerpos legales que existen, la planificación con la que existe a nivel de Estado, a nivel de comunidad, a nivel de liderazgo. Porque en función de ello, realmente se produce finalmente la ejecución de los diferentes programas, de los diferentes proyectos tendientes a solucionar el conflicto socioambiental. Entonces, todo conflicto socioambiental no escapa a la injerencia política. La política, entendida como política, es buena, ¿verdad? Porque es el acto de servicio, es el acto en el cual las personas realmente se ofrecen por los demás, pero no la politiquería, la que estamos viendo ahora, ¿no? Da pena realmente ver en el país cómo los políticos han sido los grandes padres de la patria, pero patria porque se han beneficiado de los beneficios que la sociedad estaba dictado para ellos y que no se pudieron beneficiar. A mí me ha dado con tanta indignación escuchar el día de hoy las noticias de que una cantidad de políticos que tienen gran poder en el país han tenido fácilmente, por ejemplo, este carnet del CONAVI, no sé si ustedes escucharon, y escuchaba en cambio casos de niños, de niñas que por 6, 7 años han venido sufriendo enfermedades catastróficas muy graves y que no lo han podido conseguir. Es decir, evitemos que la politiquería realmente pueda llegar al conflicto socioambiental. Veamos en cambio ahora las estrategias. Ya hemos visto un poco los mecanismos, hemos visto un poco las esferas. Ahora veamos las estrategias de negociación para el manejo del conflicto socioambiental. Yo claramente digo de que las estrategias son de fundamental importancia en el convivir de los seres humanos. En todo ser humano es de fundamental importancia tener una estrategia de vida. La estrategia de vida es el proyecto de vida que tiene cada cual. Porque la estrategia de alguna manera responde a la pregunta del cómo llego yo a obtener mi meta. Y dentro de las estrategias de negociación, el primer elemento a considerar es el objeto del manejo del conflicto socioambiental. Es decir, con qué objeto voy a hacer la intervención. Y lógicamente, para poder tener una transformación constructiva del conflicto, es necesario la intervención
de terceras personas, de terceras instituciones que de alguna manera puedan hacer el proceso de la negociación. Entonces, es importante que yo tenga, por ejemplo, posesionado claramente cuál es el objetivo del manejo del conflicto socioambiental. Porque el manejo en el conflicto socioambiental está cambiando. Y a medida cómo cambia, cambia a medida que va avanzando, que va evolucionando el conflicto socioambiental. Lógicamente que la idea del manejo es prevenir el conflicto socioambiental. Y para prevenir, lógicamente, necesitamos que la gente comience a generar conciencia, comience a educarse, para de esa manera prevenir crisis violentas. Fíjense en este conflicto socioambiental que hubo en Guaycibi, en la parte de las orquídeas. Por ejemplo, se hizo un mecanismo fuerte de tratar de capacitar a los líderes, de tratar de realmente en ellos inculcar la importancia que tenía el bosque protector de las orquídeas, es decir, de los beneficios que tenía el bosque de pie. Y era necesario hacerlos entender que el bosque valía más estando plantados los árboles que tumbados los árboles, para de esa manera entonces prevenir crisis violentas que se puedan venir más adelante. ¿Qué otro elemento es necesario considerar dentro del objeto del manejo? El proceso de educación, el proceso de capacitación a los actores sociales, a los líderes, tratar de establecer políticas de prevención que en definitiva impidan la confrontación de los actores involucrados en la solución de un problema. Yo pienso que en un conflicto socioambiental juega un papel fundamental establecer políticas de prevención, establecer mecanismos claros de educación, de capacitación, para que la gente sepa exactamente qué es lo que está cuidando. Hay mucha gente que yo veía la otra vez en esa manifestación que había en octubre, le decía, bueno, ¿usted por qué está aquí? ¿Por qué lucha? Y dice, no, a mí dijeron que venga acá, pero yo no sé exactamente por qué lucho. Es decir, no hay educación, no hay concientización, no hay políticas de prevención. Y lógicamente, dentro del manejo, es de fundamental importancia tratar de buscar de manera intencionada que los actores comiencen a promover un mecanismo de cambio, ¿no? Es decir, tratar de reducir la violencia, tratando de aplicar la justicia. ¿Por qué realmente se producen actos violentos en nuestra sociedad? Por la indignación de la sociedad. Porque realmente no existen los mecanismos de justicia. Yo me acordaba de mañana escuchando las noticias, lo que con ustedes estudiamos de lo justo y lo legal, ¿no es cierto? No es justo, no es justo. O sea, no hay justicia, que realmente se den este tipo de inequidades, de este tipo de sesgos, ¿no es cierto? Es decir, la verdadera justicia es cuando generalmente todos tenemos la capacidad de tener el mismo nivel de acceso. Una señorita me preguntaba ayer de otro ciclo, me decía, ingeniero, nos mandaron una consulta y nos dijeron cómo la democracia puede incidir en los emprendimientos. Yo decía, mira, la democracia, entendía desde el punto de vista de la democracia, es buena, pero el problema se convierte cuando comenzamos a tener sesgo político y cuando realmente comenzamos a hacer valer nuestras, qué sé yo, influencias. Entonces, si yo tengo, no sé, la capacidad de tener un emprendimiento productivo, le decía ella, pero no tengo, qué sé yo, la injerencia política, posiblemente mi emprendimiento no vaya a progresar frente a otra persona que posiblemente no tenga los recursos, no tenga las ideas que tengo yo, pero en cambio tiene la injerencia política. Es decir, en el manejo del conflicto socioambiental hay que buscar por todos los medios reducir, que se reduzca a cero la violencia para de esa manera poder tener una solución pacífica. Segundo elemento a considerar dentro de las estrategias de negociación del conflicto socioambiental, los métodos para el conflicto socioambiental. Fíjense, cuando en el año 1997 debe haber sido, que yo era coordinador de la carrera de Ingeniería Forestal, y yo les contaba a ustedes que incorporamos en el currículo de la carrera la materia o asignatura o unidad, como se llamaban los módulos, de resolución de conflictos socioambientales. Así se llamaba la asignatura. La gente decía, pero ¿cómo? ¿Qué va a hacer un forestal? ¿Van a apaciguar las peleas clandestinas, las peleas domésticas? No. Hay toda una metodología, hay toda una literatura para tratar de promover la solución de controversias o disputas de manera pacífica. Entonces, dentro del manejo de conflictos socioambientales, es necesario considerar tres elementos fundamentales. Primero, el proceso de negociación. Fíjense, el proceso de negociación es de fundamental importancia. Por ejemplo, que el profesional conozca medidas de arbitraje, de mediación, de remediación, de mitigación. Es importante la experiencia a nivel local, a nivel comunitario. Es de fundamental importancia en el proceso del manejo
aportar, pero con soluciones pacíficas dentro del conflicto. Por lo tanto, entonces, para poder hacer el proceso de negociación, para poder tener un manejo adecuado en el proceso de negociación, es de fundamental importancia escoger un buen facilitador. Ese facilitador que tenga ese mecanismo de poder negociar, de poder superar los problemas, de poder solucionar los problemas. Y recuerden ustedes que en el accionar de nuestras vidas existen personas que tienen ese don, que tienen esa capacidad de poder intervenir con ideas, con frases, con palabras, con una cantidad de acciones que permitan negociar y superar el proceso, el conflicto socioambiental. Entonces, es de fundamental importancia la selección del facilitador. Y por eso hay que ir pensando en seleccionar nuestro facilitador para poder hacer la dramatización al final de la asignatura. ¿Qué métodos generalmente se pueden utilizar en la solución de los conflictos socioambientales? Es decir, dentro de las disputas, dentro de las confrontaciones, como ustedes antes lo dijeron, es de fundamental importancia considerar de que ese tipo de resolución de disputas se pueden hacer a través de dos opciones, a través de dos grandes métodos. El primer método está basado en sistemas consensuales. Su nombre lo indica desde el punto de vista de los consensos, que parte de manera particular de la negociación, de la mediación para poder tener procesos colaborativos. Entonces, los sistemas consensuales buscan por todos los medios tener una participación colaborativa de la sociedad para que la solución dentro de ese método que decíamos ganar-ganar. Pero en cambio existen también otros métodos, que son los métodos adversariales. Es decir, los métodos en donde consideran que el arbitraje, el juicio, el cabildeo es la única forma de solucionar. Es decir, en el método adversarial, en los sistemas adversariales, consideramos solo la parte de la justicia per se. Es decir, que el conflicto se lo solucione a través, en definitiva, de la aplicación del arbitraje, a través de la aplicación de un juicio, a través de la aplicación de un cabildeo, de una negociación, pero siempre amparado en la ley. Entonces, existen dos mecanismos de negociación. Los sistemas consensuales, que son aquellos que parten de la negociación, en donde queremos el interés colectivo, la colaboración de todos. Y en cambio, en los sistemas adversariales, que buscan por todos los medios acercarse al arbitraje, acercarse al juicio que realmente permita solucionar el conflicto socioambiental. ¿Qué características entonces desde esa perspectiva de la solución de los conflictos dentro de las estrategias debe tener el facilitador, el negociador, el mediador del conflicto socioambiental? Primera característica fundamental, el facilitador es aquel que debe tener así, pero al grupo enfocado en tratar de tener una resolución de carácter común, que nos favorezca prácticamente a todos. Es decir, los tiene como embebidos, los tiene como, qué sé yo, embrujados para él, para poder trabajar enfocados en tener una tarea común. Es decir, el facilitador trabaja con el grupo, negocia con el grupo, se educa con el grupo, facilita con el grupo. ¿En miras de qué? El norte, la meta, la estrategia debe ser el cómo poder tener una tarea común. El facilitador es responsable por todo el grupo entonces. Fíjense, este argentino, incluso les voy a presentar más adelante algunas imágenes de eso. Este argentino, fíjense, realmente puenteaba, se puede decir, a todo el mundo. Trabajaba con los shuar, trabajaba con los colonos, trabajaba con nosotros que éramos la autoridad ambiental. Es decir, él era el responsable de todo el grupo y no trataba de manera particular, de manera unilateral. Es decir, no se casaba solo con el grupo los shuar, solo con el grupo los colonos o solo con el Estado, sino que prácticamente él estaba confluyendo absolutamente con todos. Es decir, una característica particular que debe tener el facilitador es de que es totalmente imparcial. Es decir, no contribuye con ideas, no contribuye con juicios de valor, evaluar criterios, que realmente vaya a menoscabar el criterio de las personas, de los grupos que están realmente interviniendo en la negociación del conflicto socioambiental. Hace sugerencias. En lugar realmente de decidir, en lugar realmente de él tomar decisiones, él comienza a hacer sugerencias. Decía, ¿qué les parece y por qué ustedes no consideran mejor que el bosque protector, las orquídeas, estaría mejor administrado, coadministrado
por los compañeros Shuar y los compañeros Colón. Tampoco decía denles, estaba haciendo sugerencias. Estaba de alguna manera canalizando algún criterio para que de esa manera se comience a ordenar y estructurar la educación, la discusión del problema. Entonces, es de fundamental importancia que el facilitador entonces haga sugerencias y que no emita órdenes. El facilitador nunca toma una decisión por el grupo, sería lo último, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que el facilitador, en el caso que les cuento a ustedes, este era un argentino, ¿no? Y estaba contratado por el ministerio, quien le pagaba el ministerio. Entonces él podría realmente sesgar su decisión hacia el ministerio. No, tiene que tratar de que las decisiones sean realmente de manera correcta, de manera transparente, de manera vertical, de tal manera que pueda beneficiar absolutamente a todos. Miren, y una característica particular que al menos yo vi en este compañero es de que él trabajaba con otra persona. Esa otra persona hacía como de prosecretario, de secretario, de relator o de, no sé, registrador de las ideas. Y él anotaba todo en unas tarjetitas, iba anotando. Es decir, iba sistematizando todo el proceso. Es de fundamental importancia que el facilitador tenga una persona que realmente le contribuya a ir registrando, a ir facilitando, a ir sistematizando la información de tal manera que le sirva como una memoria. Fíjense que yo a partir de esta experiencia aprendí a hacer ayudas memoria y luego me sirvieron incluso ya cuando estuve también en el ministerio, en el tiempo que me quedaba, y también en la facultad. De tal manera que las ayudas memorias son prácticamente como tener una pollita para ir realmente desglosando las actividades que se van planificando. Por lo tanto, entonces, las características de un buen facilitador, entonces, dentro de las funciones, no ordena, sino invita, anima, concita, motiva a que las personas puedan participar. No ordena, entonces, no ordena. Los invita a participar, los anima a participar, los motiva a participar. Yo siempre digo que la motivación es un Dios interno que tiene cada ser humano. Y nadie motiva a nadie, pero realmente uno se motiva en función de sus intereses, en función realmente de lo que le conviene. El buen facilitador no prejuzga, es decir, no hace juicios de valor, es muy escuchador. Por eso que realmente a mí me encanta escuchar, dicen que Sócrates era uno de los primeros mejores facilitadores que hubo a nivel mundial, porque él decía de que un buen facilitador es un buen escucha, es un buen escuchador. Y él decía, no en vano Dios nos ha dado 2 oídos y solo una sola lengua para poder hablar. Un buen facilitador no prejuzga, un buen facilitador escucha, es un buen escuchador. No humilla a nadie. Fíjense, este señor trabajó con 3 grupos totalmente heterogéneos, totalmente disímiles. Los unos que teníamos el poder desde el punto de vista de la autoridad ambiental. Los otros que tenían, en cambio, el saber ancestral desde el punto de vista de la comunidad Shuar. Los otros, en cambio, que tenían el poder económico, ¿verdad? Porque los colonos tienen el poder económico, ¿no? Sin embargo, se basaba en el respeto. Es decir, no tiene por qué haber humillación. No da respuestas, trata de buscar soluciones. Es decir, entre todo el grupo busca que la solución realmente encaje dentro de la comunidad, que todos de alguna manera puedan aportar y puedan sentirse realmente empoderados con la solución que están construyendo. Cuarto elemento a considerar dentro de las estrategias de negociación: las ventajas del proceso de negociación del conflicto socioambiental. Generalmente hay que tratar en todo lo posible que el conflicto sea manejado dentro de un espacio democrático, es decir, en donde sea el espacio para que todos puedan participar, para que todos puedan hacer escuchar su voz. Esta niña me decía, ¿y qué es la democracia? Yo decía, la democracia es la igualdad que tenemos todos los seres humanos, independientemente de la raza, independientemente del color, independientemente de la cuestión étnica, de la cuestión cultural, de la cuestión económica. La democracia realmente es un espacio abierto, es un espacio plural, es un espacio en donde todos tenemos la posibilidad de poder participar, pero de que sea un proceso participativo. Y les digo que participativo, me dijo un estudiante del ciclo octavo que estoy dando legislación, es participativo cuando las personas tienen la capacidad de tener voz y voto y de poder tomar decisiones. Es decir, cuando están en la capacidad de ellos siendo dueños de su presente y de su futuro, realmente estén en la capacidad también de decidir sobre eso. Y para eso entonces es de fundamental importancia en el proceso de la toma de las decisiones la participación democrática.
que esas decisiones sean legítimas y sean sustentables. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que estén apegadas a la ley, que estén apegadas a la normatividad, que estén aplicadas realmente a la ley que existe en el país, pero que sobre todo sean sustentables. Es decir, que no sean pan para hoy y hambre para mañana, que no sea solución para hoy y problema para mañana, sino que realmente que ese tipo de soluciones realmente permitan ser sustentables, permitan ser de largo aliento. Y lógicamente eso se construye en base al diálogo, en base a acciones colectivas, es decir, en donde tiene la comunidad que escucharse a todos, no solo a las mayorías, sino también a las minorías. Lamentablemente, en nuestros procesos democráticos, decide la democracia las mayorías. Y a veces muy poco caso se hace a las minorías. Es de fundamental importancia dentro de las estrategias de negociación la construcción de acciones colectivas. Es decir, que en ese proceso de diálogo puedan participar absolutamente todos en el proceso de negociación. Que la participación sea plena en todo el proceso de negociación. No solo en la primera parte o en la parte de tomar decisiones. Debe ser una participación genuina, plena, de todas las personas que están interviniendo dentro de esa contienda. Y lógicamente debe haber una comprensión mutua de la solución. Es de fundamental importancia en esa comprensión mutua la educación. Es de fundamental importancia la interiorización del problema. Es decir, que sepan exactamente por qué están luchando, para de esa manera poder comprender y tener una responsabilidad compartida. Una responsabilidad compartida. Yo siempre digo que cuando uno conoce, cuando uno se interioriza, cuando uno se empodera de algo, realmente uno también se hace responsable de las soluciones que llega a tomar. Es decir, las responsabilidades son compartidas. Y que no me digan después, no, es que yo no sabía, yo no conocía, yo no sabía que eso tenía ese tipo de connotaciones. Para poder tener una responsabilidad compartida, es de fundamental importancia comprender la magnitud de los problemas. Y en todo, ¿verdad? Y lógicamente, dentro de ese proceso de negociación, la estrategia debe considerar de que las soluciones sean inclusivas. Es decir, sean incluyentes a todos los actores del conflicto socioambiental. No podemos dejar afuera a nadie. No podemos dejarlo afuera, no sé, por su condición social, por su condición económica, por su condición cultural, por su condición posiblemente de poder. Es decir, las soluciones inclusivas son aquellas que hoy en día están de moda, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado, hoy en día se habla mucho de las políticas de afirmación positiva. ¿Qué son las políticas de afirmación positiva? Son aquellas generalmente donde plantean que los grupos más vulnerables debería realmente dárseles mayores oportunidades, ¿no? Eso plantean las políticas inclusivas, realmente de afirmación positiva. Es decir, por ejemplo, las mujeres por el hecho, por el mero hecho, ¿no? de estar en una cultura machista, por ejemplo, androcéntrica, en donde se privilegia lo masculino, debería realmente promoverse políticas de afirmación positiva. Los grupos vulnerables, ¿no? Es decir, en el conflicto socioambiental es de fundamental importancia la participación de todos los actores de manera inclusiva. Y dentro de las estrategias para el proceso de negociación del conflicto socioambiental, es necesario considerar de que el proceso realmente pasa por 4 etapas de negociación. Vamos a ir analizando cada una de ellas. La primera etapa de negociación es la etapa de la evaluación inicial de la situación del conflicto socioambiental. La segunda etapa tiene que ver ya con el diseño de las estrategias. Yo siempre les digo que en planificación es importante que la estrategia sepa qué hacer, pero la planificación debe determinarme el cómo hacer. Y algunos dicen que en la planificación estratégica el qué no puede vivir sin el cómo. Es decir, yo puedo saber qué hacer muchas cosas, pero no sé hacer cómo hacerlas. Entonces, es importante en la segunda etapa, dentro del diseño de las estrategias, saber qué hacer, pero también saber cómo hacerlo. La tercera etapa tiene que ver con la conducción del proceso de negociación y la facilitación. Y la cuarta etapa tiene que ver con la implementación y monitoreo de los acuerdos. Vamos a ir haciendo el análisis de cada una de ellas. Veamos los aspectos que es necesario considerar dentro de la evaluación inicial de la situación. ¿Qué objetivos se deberían tomar en cuenta en esta fase? Por ejemplo, es de fundamental importancia en esta fase inicial, en esta evaluación inicial, tener una información completa sobre los actores,
sobre los problemas realmente que están trayendo la controversia. Y para ello es de fundamental importancia la conversación, el diálogo, la entrevista, el análisis documental, periodístico. Es decir, para tener información completa y fidedigna, pero de primera mano. Que no me digan, a mí me contaron o me dijeron, sino que la información tiene que ser tomada directamente de los actores en función del problema o de la controversia que se está originando en el conflicto socioambiental. Debe tratar de generar confianza. Fíjense que ustedes van a ver en las fotos que les voy a mostrar, van a ver ustedes qué tanto cariño le llegaron a tener, oigan, a este facilitador argentino, que incluso al final él quiso que le hagan un regalo y van a ver el regalo que le hicieron a él. Van a ver ustedes, van a ver en las imágenes que les voy a mostrar, porque él realmente se ganó la confianza, se ganó el cariño de la gente. Esto es de fundamental importancia. Tratar de determinar la pertinencia del proceso desde el punto de vista que involucre a todos los actores del conflicto. Fíjese, la pertinencia es de fundamental importancia cuando yo realmente considero que en el conflicto socioambiental participen los diferentes actores que realmente están en juego. Imagínense, por ejemplo, que acá se hubiera dado paso solo a tal vez los comuneros, no sé, de los colonos, posiblemente hubieran quedado inconformes los nativos, o viceversa, o solo los nativos, o solo el ministerio, a manera unilateral, de manera autoritaria, hubiera solucionado el problema. Es de fundamental importancia dentro del proceso de la pertinencia involucrar a todos los actores que están participando en el conflicto socioambiental. Entonces, esos elementos, esos objetivos, hay que considerar en la primera etapa de la estrategia de negociación. La segunda etapa, decíamos, tiene que ver con el diseño de las estrategias. Decíamos que la estrategia generalmente responde al qué, la planificación responde al cómo. Pero decíamos también que en la planificación estratégica es de fundamental importancia entender que el qué no puede vivir sin el cómo. Y para eso es importante, entonces, una vez definido el problema, hacer una construcción participativa con todos los integrantes de la comunidad, sin que exista realmente polarizaciones, sin que exista sesgos. ¿Qué es la polarización? La polarización es cuando yo realmente me voy a los extremos, ¿no? O me voy realmente con los grupos más vulnerables, o me voy con los grupos que tienen más poder. O me voy posiblemente con los grupos que tienen, qué sé yo, menores recursos, o estoy con los grupos que tienen más recursos. Es decir, no puedo establecer un mecanismo de polarización. La construcción tiene que ser participativa. Y decíamos que es participativo cuando tiene voz y voto, cuando tiene la capacidad de poder decidir. Y lógicamente hay que identificar las metas que yo quiero lograr en la estrategia de negociación. Y para ello es de fundamental importancia trazar un plan de trabajo, trazar un plan de acción. Es decir, ¿dónde quiero llegar? El plan de acción realmente viene a ser el cable a tierra que yo pongo. Es decir, las estrategias, bajarlas a tierra para de esa manera tener la solución pacífica del conflicto. El siguiente elemento fundamental es considerar en la toma de decisiones los consensos acordados con todos los actores sociales que están participando. Y para ello es de fundamental importancia establecer lo que yo siempre digo, las reglas claras del juego, las normas claras del juego. Y para ello es de fundamental importancia considerar dentro de ello, por ejemplo, la organización de los procedimientos. ¿Cómo se va a hacer la comunicación de los acuerdos? ¿Cómo se va a hacer la comunicación de lo acordado? Miren, es de fundamental importancia en esta parte de la estrategia de la negociación definir cuál va a ser el mecanismo de difusión. Es decir, quién va a ser el encargado de comunicar la resolución. Eso es de fundamental importancia, ¿verdad? Fíjense que en esta pandemia, yo creo que sí fue un acierto del gobierno, de alguna manera determinar que el COE sea el que tenga la voz cantante en esto. Guste o no guste, el COE determina realmente y es el encargado de hacer la difusión, de hacer la comunicación. En el conflicto socioambiental necesitamos organizar aquello. Es decir, necesitamos definir quién es el que va a hacer la comunicación, por ejemplo, a la prensa. Si usted lo deja que le haga a la prensa de manera deliberada, el problema se puede agravar. Porque muchos de la prensa a veces es amarillista y lo que quiere lograr a veces es la cuestión dramática, la cuestión de la noticia. Y en ese proceso de querer difundir de esa manera la noticia, a veces terminan desinformando. Entonces, es de fundamental importancia dentro del diseño de la estrategia determinar los mecanismos de diálogo,
los mecanismos de comunicación a través de la prensa. Y lógicamente que esa convocatoria para la elaboración, por ejemplo, del plan de acción, del plan de trabajo, realmente incorpore a todos los actores que están participando en el conflicto socioambiental. No puede ser que el plan de acción, que el plan de trabajo, por ejemplo, lo haga solo el Ministerio del Ambiente, o solo los colonos, o solo tampoco los shuar. No, no. Hay que tratar de que exista una convocatoria amplia, en donde realmente todos puedan aportar con sus ideas para que la estrategia de negociación sea mucho más sustentable. Veamos qué elementos considerar en la tercera etapa. La tercera etapa ya es la conducción del proceso de negociación, es decir, el proceso ya de facilitación. Hemos hecho en la etapa 2, en la implementación de las estrategias, elaboramos el plan de acción o el plan de trabajo. Aquí hay que implementar el plan de acción. Hay que ponerlo a trabajar al plan de acción. Hay que operacionalizar el plan de acción. Hay que poner en ejecute la técnica de facilitación. La facilitación es una técnica fundamental, ¿verdad? Yo por eso siempre digo de que los buenos facilitadores definitivamente es gente que para mí yo los envidio, ¿verdad? Porque tienen esa capacidad de comunicación, tienen esa capacidad de poder conseguir consensos, ¿no? Darse cuenta de que el país posiblemente en este momento está en crisis porque tenemos una crisis de líderes, de facilitadores, que puedan realmente conducir a la población, que puedan facilitar los procesos. Para poder realmente ser un buen facilitador, tiene que tener una gran técnica de diálogo, una gran técnica de poder conseguir consensos. Eso es de fundamental importancia. Fíjense que cuando hubo el problema del Ecuador, de las guerras que hubo con el Perú, a veces siempre se buscó un país que sirva de arbitraje. Y a veces buscó, qué sé yo, mediación, por ejemplo, a veces utilizan países, como Brasil, por ejemplo, países desarrollados, España, o buscan, no sé, líderes que de alguna manera sean representativos, no sé, en su momento estaba Fidel Castro, en su momento estaba el Papa. Es decir, el facilitador trata por todos los medios, de que los participantes comiencen a interactuar. Es decir, es importante saber qué hacer, pero lo más importante es articular cómo hacer. Y para eso el facilitador debe tratar de que todos interactúen, de que todos participen, para de esa manera generar ideas de cómo activar, cómo realmente operacionalizar lo que usted lo puso en el plan de acción. Es de fundamental importancia. Entonces, el facilitador es aquella persona que tiene esa capacidad de poder lograr consensos para de esa manera poder realmente ejecutar el plan de acción en el tanto, en el qué y en el cómo hacer. Y finalmente en la cuarta etapa, en la implementación y monitoreo de los acuerdos. Fíjense, esta etapa a veces es como la etapa que decíamos en la liquidación del fuego, los incendios forestales. Hacemos el manejo, hacemos el control, pero no hacemos la extinción y la liquidación del fuego. ¿Se acuerdan? Más o menos de lo que hablábamos en incendios forestales. Esta etapa cuarta más o menos tiene esa visión paradójica. Es decir, si hacemos una comparación, tiene realmente la forma cómo realmente la organización implementa un mecanismo de monitoreo de los acuerdos, para ver hasta qué punto realmente esas resoluciones que se tomaron, esos acuerdos se pueden mantener de manera sustentable, de manera sostenible en el tiempo y en el espacio. Y para ello nos podríamos contestar algunas preguntas, ¿no es cierto?, que nos permitan realmente responder de que los mecanismos de solución, esos mecanismos que hemos logrado conseguir, realmente son sustentables en el tiempo y en el espacio. Es decir, no van a ser pan para hoy, hambre para mañana. Hoy solucionado el problema, mañana resurge nuevamente el problema. ¿Quién va a solucionar el problema? ¿Cómo se va a solucionar el problema? ¿Cuándo se va a solucionar el problema? Y lo más importante, ¿con qué búsqueda? ¿Con qué dinero? La mayor parte de los conflictos requieren la intervención de dinero, la intervención de recursos. Fíjense, cuando se hizo la consecución de todo esto, todo este proceso de negociación del bosque de las orquídeas implicó una erogación económica para el Ministerio del Ambiente, porque recuerdo que la consultoría a este compañero argentino se ganó un buen dinero, ¿verdad? Después elaborar el mecanismo para hacer el acuerdo ministerial. Todo eso son recursos. Es de fundamental importancia contar con recursos. Saber quién será el responsable de hacer estas actividades. ¿Quién va a seguir haciendo el monitoreo? ¿Quién va a seguir haciendo el seguimiento? ¿Es la solución técnica y legalmente apropiada? Es necesario hacernos ese interrogante, esa pregunta. Es decir, la solución que nosotros finalmente
logramos arribar, logramos concluir, pues desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal, es apropiada, es sustentable. Generalmente aprobarán los acuerdos todas las personas, todos los actores, entre los actores primarios, que fueron los que iniciaron el proceso, que son posiblemente los que tienen más poder en la comunidad, que son posiblemente los más conflictivos tal vez en la comunidad, aprobarán todos los acuerdos. ¿Cómo se financiará la implementación de la propuesta? Fíjense que el ministerio, luego de declarar el bosque, continuó trabajando. ¿Y qué continuó trabajando? Continuó trabajando en hacer el plan de manejo. Y para eso, pagó posteriormente al mecanismo de negociación, pagó una consultoría, ¿verdad? Para que, me acuerdo que incluso unos compañeros ingenieros forestales trabajaron en la implementación del plan de negociación, pero sobre todo en la implementación de la propuesta de manejo del bosque. Entonces, la cuarta etapa de la implementación y el monitoreo de los acuerdos tiene que ver fundamentalmente con los responsables, tiene que ver fundamentalmente con los recursos, tiene que ver fundamentalmente entonces con el grado de apropiación de la solución para que sea sustentable. Pero lamentablemente, la mayor parte de los conflictos socioambientales, al igual que los incendios forestales, no llegan a esta etapa de liquidación, a esta etapa de extinción completa del conflicto socioambiental. Es de fundamental que esta cuarta etapa, parte de las estrategias de negociación, estén presentes para que de esa manera se pueda extinguir el conflicto, entonces, de raíz. ¿Cómo se da el proceso de negociación del conflicto socioambiental? ¿Cuáles son los elementos realmente que intervienen en el proceso de negociación del conflicto socioambiental? Entonces, fíjense cómo han intervenido componentes técnicos, ¿verdad? No ha sido cualquier cosa como ir a solucionar el problemita en el mercado, como nos decían a nosotros. Primero necesitamos que exista un planeamiento, es decir, un proceso de prenegociación. Luego tenemos una reunión de negociación propiamente dicha, y luego viene la evaluación ex post, es decir, posterior a la negociación. ¿Qué viene en el proceso, yo diría, ex ante, en el proceso de prenegociación? Planificar cómo se va a realizar el proceso de negociación. Es decir, necesitamos trazar una estrategia de negociación y una estrategia de negociación que involucre a todos los actores implicados, que realmente exista la posibilidad de que todos puedan participar. Luego sí ya viene el mecanismo propiamente de la reunión de la negociación, en donde vamos a llegar a los diferentes acuerdos. En base realmente al detalle de las acciones que vamos a hacer, entonces vamos a tomar finalmente las decisiones. Y la tercera etapa, que para mí es la etapa de fundamental importancia, pero que lamentablemente a veces no la cumplimos, es la etapa de evaluar el éxito o el fracaso del proceso de negociación a través de los resultados que se van obteniendo. Es decir, si yo realmente veo que en la comunidad se empoderaron de la propuesta de negociación, se empoderaron del mecanismo de solución, y todos ahora están contribuyendo a que realmente se haga aquello. Fíjense que en el caso de este proceso de negociación de las orquídeas, ya les voy a contar a ustedes la anécdota que me pasó este fin de semana preparando esta clase. Les voy a contar para que vean ustedes que pareciera algo imposible lo que me pasó este fin de semana, pero van a ver ustedes. Fíjense que ese proceso que se hizo arriba fue un proceso en todo caso sustentable, ¿verdad? Se ha seguido manejando en el tiempo y en el espacio. ¿Pero por qué? Porque se dio grado de intervención a los tres actores. El ministerio sigue actuando como autoridad, los shuar siguen actuando desde el espacio de su saber ancestral, los colonos siguen actuando desde su espacio. Es decir, es de fundamental importancia en ese proceso de post-negociación evaluar cuál ha sido el efecto, cuál ha sido la respuesta de los acuerdos de negociación. Y desde esa perspectiva se dice de que existen una cantidad de métodos de negociación. Yo realmente he estado revisando una cantidad en la literatura que hay diferentes métodos de negociación. Pero en definitiva me quedé con estos tres, ¿verdad? Porque en definitiva todos los métodos de negociación apuntan a estos tres métodos de negociación en el conflicto socioambiental. El primero, que puede ser una negociación suave. El segundo método, que es una negociación un poco más fuerte. Y el tercer método, que es una negociación basada en principios. En la literatura, si ustedes leen, van a encontrar que cada uno de estos a veces están desglosados, están subcategorizados, están divididos. Pero en definitiva, yo me quedo con estos tres. Es decir, hay un método de negociación del conflicto socioambiental suave, puede haber un método de negociación fuerte, o puede haber un método de negociación basado en principios. Vamos a ver las características que tiene cada uno de ellos. Y quiero empezar primero
por el método de negociación duro. Es decir, ese es el método a veces para mí insustentable. ¿Por qué? Porque es aquel que se basa solo en el objetivo de conseguir la victoria a como dé lugar, de conseguir la ganancia a como dé lugar. Es decir, más o menos es como cuando, no sé, un candidato está para ser diputado, va a hacer alguna cosa de elección popular. Y quiere realmente por todos los medios, como se dice, a rajatablas, ¿no? Quiere él llegar a cumplir con ese objetivo. El negociador duro es aquel que quiere lograr aquello. Es decir, quiere obtener el triunfo, quiere obtener el trofeo a como dé lugar. Pero este tipo realmente de negociación fuerte, de negociación dura, tiene el inconveniente de que la mayor parte de los acuerdos son insustentables. En cambio, el negociador suave, el relacional, el conversador, es aquel que es firme, ¿verdad? Es firme también, es determinante también, pero tiene la capacidad de poder escuchar a los demás, de poder tener estrategias de negociación, de poder utilizar la herramienta de la comunicación como una de las herramientas, yo diría, invalorables dentro de las relaciones interpersonales. Yo pienso que cuando se rompe la comunicación, se pierde la relación interpersonal. Y eso pasa en todo, ¿verdad? Si vamos desde el punto de vista doméstico, no sé, entre esposo, esposa, o entre novio, novia, si se rompe el mecanismo de comunicación, se rompe absolutamente todo tipo de interrelación. El negociador suave, el relacional, es firme, ¿verdad? Es firme, pero se basa en mecanismos de negociación. Se basa en mecanismos realmente de comunicación. Y de esa manera, los acuerdos son mucho más sustentables. En cambio, el negociador por principios es el negociador técnico. Es el negociador, en cambio, que quiere, por sobre todos los medios, poner siempre en primera plana los postulados, los objetivos, la legislación, ¿no? Es importante, ¿no? Yo diría que está dentro de un término medio de la negociación. Es importante a veces recurrir a este tipo de principios, a este tipo de objetivos, pero a veces miren como se dice vulgarmente, el negociador de esta naturaleza por principios, yo pienso que se le aplica el dicho que dicen no hay que ser más papista que el papa. Es decir, en algunos casos a veces uno tiene que ceder un poco a los objetivos, ceder un poco a los principios, con la finalidad de que los procesos sean mucho más sustentables. Desde esa perspectiva, quiero hacer un análisis correlacional, un análisis comparativo, a través de este contraste, de este parangón que voy a hacer entre los procesos de negociación tradicionales y los procesos de negociación consensuales. Los tradicionales generalmente son aquellos que solo se basan en resultados y posiblemente resultados de ganar, perder. En cambio, los consensuales, aquellos buscan tener la relación ganar-ganar y aumentar el valor, darle el valor agregado a todas las partes, es decir, valorar la participación de las personas. Los métodos tradicionales de negociación buscan solo establecer y defender posiciones. Defiendo la posición del Ministerio del Ambiente porque ellos fueron los que me pagaron. O defiendo la posición de los shuar porque ellos, pobrecitos, que si yo son más marginados. O defiendo la posición de los colonos. No. Generalmente la visión consensual es aquella que busca explorar valores, intereses. Es decir, está en función de las necesidades, de los intereses, de los miedos que tienen los diferentes actores. Buscan centrarse en el pasado y en el presente. Es decir, en cambio acá, es importante aprender del pasado. Yo escuchaba unas reflexiones que hace un motivador en las mañanas, yo lo escucho a las 5 de la mañana que hace la motivación, y dice que es importante realmente el pasado. ¿Para qué? Para del pasado aprender, del presente posesionarse, y del futuro comenzar a proyectarse. Fíjense, o sea, el pasado es importante para poder aprender. El consensual aprende del pasado, pero generalmente se proyecta hacia el presente y hacia el futuro. Generalmente el tradicional solo se enfoca en resultados. Acá trata de focalizar en todo el proceso, que realmente que sea el resultado de poder realmente tener compromisos, de poder consensuar, de poder participar absolutamente con todos. Acá no le interesa tanto el resultado, le interesa el proceso. Le interesa realmente que en ese proceso haya existido un aprendizaje individual, un aprendizaje colectivo, una educación, un consenso que es de fundamental importancia. Trata solo con hechos. Acá también trata de tomar en cuenta los valores, los sentimientos.
el imaginario, las percepciones, las vulnerabilidades. El tradicional solo se enfoca en cuestiones tangibles, entonces. El consensual se enfoca, en cambio, en cuestiones intangibles. Estimula una comunicación pobre a través de generalizaciones y posiblemente hasta distorsión de la comunicación. Y a veces si lo está manejando de manera politiquera, quiere hacer daño, quiere dañar con información. En cambio, acá establece un mecanismo efectivo de comunicación claro, específico, que permita orientar adecuadamente los canales de comunicación. Deteriorar relaciones. A veces busca poner incluso confrontaciones entre los actores. Acá, en cambio, busca fortalecer relaciones y construir nuevas relaciones. Ir construyendo realmente la forma como las personas se vayan empoderando del problema, pero se vayan empoderando también de la solución. Ofrecer puntos medios de aprendizaje. Acá, en cambio, es un proceso constante de aprendizaje. Es un proceso realmente en donde buscamos a futuro de que las personas se vayan capacitando. Entonces, miren cómo realmente contrapuntean, cómo se contraponen los procesos tradicionales de negociación versus los procesos consensuales. Es decir, aquellos que buscan esa relación ganar-ganar. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son los tipos de acuerdos que se pueden llegar en los procesos de negociación de los conflictos socioambientales? Existen 5 tipos de acuerdos que se pueden lograr. Primero, los acuerdos de base. Es decir, aquellos que se logran consensos mínimos con las partes involucradas en el problema. A veces decimos los consensos de base son aquellos que se hacen con los comuneros, con las comunidades, y que de alguna manera permiten, no sé, superar el problema, suspender el conflicto, y realmente la gente de alguna manera se solucionó a tiempo el problema. Es decir, se llegó a tiempo, se habló con la gente de base, en base a la voluntad de las partes, se pudieron poner de acuerdo las personas involucradas y se solucionó el problema, se suspendió el problema. Segundo tipo de acuerdo, acuerdo de procedimiento. El acuerdo de procedimiento ya se llegan a acuerdos, se llegan a reglas, se llegan a procesos, es decir, tratamos de darle solución al conflicto ya en base a insumos de carácter metodológico. Es decir, ya recurrimos a algún tipo de metodologías, algún tipo de estrategias para poder solucionar el problema. Posiblemente ya no llegamos a tiempo, ya el conflicto, qué sé yo, se elevó un poquito de tono, se elevó un poquito de nivel y tenemos que meterle mayor capacidad, mayor acuerdo, mayor principio, mayores procesos, reglas para poder solucionar el problema. Tercer tipo de acuerdo, acuerdos de avance. Estos acuerdos de avance generalmente ya hablan de pasos. Es decir, los acuerdos realmente se van buscando a medida que el proceso se va volviendo posiblemente mucho más complejo. Y este tipo de acuerdos de avance generalmente se hacen en base a cuestiones fundamentales. Primero, involucrar a los actores. Es decir, que se comprometan los actores. Y en función de eso, usted se va ganando la confianza. Cuando la gente se logra empoderar del proceso, cuando la gente llega a apoderarse del proceso, definitivamente usted va viendo que la gente le va tomando confianza. ¿Y por qué le toma confianza? Porque usted está hablando de manera transparente. No está hablando con trasfondos políticos. No está dejando un as bajo la manga. Es decir, está manejando, en este caso, el conflicto socioambiental con una información totalmente transparente. De tal manera que busca que todos se comprometan, que todos se empoderen y de esa manera se va ganando la confianza. Este tipo de acuerdos de avance se construyen entonces en base a la confianza de los actores involucrados. El cuarto tipo de acuerdo es el acuerdo, en cambio, de fondo. Son aquellos acuerdos en donde de alguna manera solucionan algún componente del conflicto socioambiental. Es decir, se logran por lo menos siquiera solucionar los problemas de fondo. Ustedes saben que en todo elemento, en toda acción, existen elementos de forma y elementos de fondo. Este tipo de arreglo, este tipo de acuerdo busca de alguna manera solucionar algún componente de fondo, algún componente estructural que originó, que motivó la presencia del conflicto socioambiental. Y el quinto tipo de acuerdos son los acuerdos totales. Yo diría que a veces en algunos tipos de acuerdos, como por ejemplo en acuerdos muy grandes, a veces se vuelven en una utopía, ¿no? Porque en definitiva tratan de implementar lo que se traza en el plan de acción, en el plan de trabajo. Se trata de ejecutar con todos los actores para tratar de resolver el problema. Pero vamos a ver más adelante
que casi es imposible a veces resolver absolutamente en su 100% el conflicto socioambiental. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si contenta a unos, descontenta a otros. Si los deja contentos a unos, posiblemente los otros no están tan contentos. Entonces, los conflictos totales de alguna manera funcionan cuando se proponen planes de acción a ejecutar en donde todos los participantes de alguna manera se ponen en acción para poder resolver y poder contribuir a la solución del conflicto socioambiental. Esa construcción de acuerdos de negociación para que sean sustentables, lo que vimos la cuarta etapa del conflicto, es decir, el monitoreo, para que ese conflicto no solo quede en el papel, no solo quede en buenas intenciones. Primero es de fundamental importancia que los acuerdos tengan un carácter de ser sustentables. Sustentables. Es decir, que puedan mantenerse los acuerdos en el tiempo y en el espacio. Yo les decía a ustedes que en algunos casos, a veces ese tipo de acuerdos, generalmente cuando los conflictos son muy grandes, son de carácter público, se pueden convertir en una utopía. Y se pueden realmente convertir en algo, en un verdadero rompecabezas, en un verdadero monstruo, que es difícil poderlos resolver. Porque a medida realmente que intervienen mayor cantidad de actores, por ejemplo, ustedes me acuerdo que en uno de los conflictos ponían que está metida la iglesia, está metida la junta parroquial, está metida una fundación, están metidos los políticos, están metidos los gobiernos. Es decir, mientras el conflicto, adquiere mayores dimensiones, se vuelve mucho más público y es mucho más complejo poderlo resolver. Dentro de los acuerdos de negociación sustentable, entonces, es de fundamental importancia tratar de involucrar a todos los actores. Tratar realmente para que los procesos sean sostenibles y sean alcanzables, es de fundamental importancia de que esos procesos sean dinámicos, que se dé realmente entre todos los actores involucrados. En el momento solo que un actor deja de ser importante, o sea, se le está dando menos importancia que el otro, en ese momento nuevamente el conflicto puede volverse a resurgir. Y yo digo que una de las cosas que aprendí de este conflicto que se solucionó en las orquídeas es de que este señor que hacía de facilitación prácticamente nos daba la misma importancia a todos. Incluso me acuerdo ya cuando estuvimos en los talleres un poquito de negociación, en donde ya tuvimos la posibilidad de sentarnos todos a la mesa. Me acuerdo que nos sentamos en una mesa, solos del Ministerio del Ambiente. Por acá estaban los colonos y por acá estaban los shuar. Y nos dijo, señores, vamos a hacer una técnica grupal y por favor numérense del 1 al 3. Por los 3 se reúnen con los así. O sea, nos hizo reunir de manera heterogénea. Entonces, me tocó a mí justo reunirme con el jefe de los shuar, ¿no? Qué sé yo, a otro le tocaba reunirse con los colonos. Es decir, es de fundamental importancia que realmente para que los procesos sean dinámicos y puedan ser sostenibles y alcanzables, de que todos los actores estén involucrados, todos los actores estén trabajando para poder solucionar. Y lógicamente, aunque no nos guste, necesitamos tener políticas, necesitamos tener legislación, y para que el manejo incluso sea sustentable, en algunos casos hay que reformar políticas, hay que reformar leyes. Fíjense que yo diría que a partir de esas experiencias que se tuvo el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente tuvo que cambiar su política en lo que tiene que ver con la administración de las áreas protegidas. ¿Qué decía antes de los conflictos socioambientales? De que el SNAP única y exclusivamente era administrado por el MAE, que es ahora Ministerio del Ambiente y el Agua del Ecuador. Siempre se llamaba MAE nomás, hoy se llama MAE. ¿No es cierto? Entonces, todo el SNAP era administrado por el Ministerio del Ambiente. Nadie podía tener una coadministración. Fíjense, a partir de ahí se comenzó realmente a cambiar la concepción de la política y lógicamente de las leyes. Y se dijo, señores, saben que hoy el SNAP está dividido en 4 subsistemas. El PANE, que es el Patrimonio y Bienes Naturales del Estado, se quedó con la administración del Ministerio del Ambiente. Pero a su vez tenemos áreas que son comunales, tenemos áreas que son municipales, que las administran los gobiernos seccionales autónomos, incluso tenemos áreas de carácter particular, de carácter autónomo. Entonces, para que los acuerdos sean sustentables, incluso a veces hay que reformar leyes. Por ejemplo, qué sé yo, en lo que tiene que ver con el SNAP, miren, hoy en día ustedes escuchan que existen en Vilcabamba, o existe Bosque Protector de los Huilcos. ¿Quién lo administra? Lo administra una persona particular. El ministerio se dio cuenta de que no importaba quién lo administre, lo importante era el objetivo de conservación, el objetivo de preservación. Igual a veces hay que cambiar la forma de gobernabilidad de la tierra. La mayor parte de los conflictos socioambientales se presentan porque el acceso, uso y control de la tierra
generalmente los tienen los grandes terratenientes, lo tiene el Estado. Pero ¿qué hace el Estado administrando el bosque de las orquídeas allá cuando prácticamente no lo puede ver in situ? Entonces a veces es necesario tratar de que la tierra la tengan verdaderamente quienes la necesitan o quienes las cuiden. Que la resolución sea imparcial y tratar de obtenerla de manera rápida, para de esa manera realmente contribuir a la solución del conflicto socioambiental. ¿Qué otro elemento es de fundamental importancia? La tenencia de la tierra. Miren, en el Ecuador, lamentablemente, la mayor parte de la tenencia de la tierra está en los grandes latifundios. Y los grandes latifundios, lamentablemente, son los que menos necesitan de la tierra. A veces es de fundamental importancia generar conciencia para que la tierra realmente esté con quien la trabaje, ¿no? Es decir, con quienes produzcan. Yo me acuerdo que el jefe Loschwar dijo, el Ministerio del Ambiente solo jode. El Ministerio del Ambiente no son los ojos, nosotros somos los ojos del bosque aquí. Entonces necesitamos también generar una conciencia social en los actores. Necesitamos que los actores realmente comiencen a tener una concientización del problema. Que no solo estén embarcados, no sé, por la cuestión económica, por la cuestión, no sé, de ver al bosque como una mercancía, sino que realmente tratemos de involucrar a todos los actores en el cuidado, en la conservación. Que todas las estrategias, en definitiva, estén enmarcadas en tratar, por un lado, de conservar los recursos naturales, pero también de ir generando ese tipo de desigualdades sociales que se vayan limitando. Lamentablemente nosotros vivimos en un sistema hegemónico, en donde estamos, gustenos o no nos guste, en un sistema neoliberal, en un sistema globalizante, en donde el modelo de desarrollo del país, el modelo de desarrollo del Estado, está basado en base al modelo productivista, extractivista, es decir, aquel modelo que solo busca obtener de los recursos naturales cuestiones mediáticas, rápidas, inmediatas, ¿no? Y en ese sentido, realmente se ha descuidado mucho la desigualdad entre los organismos, entre las comunidades. Entonces, generalmente tiene más poder el que tiene mayor capacidad de poder extraer recursos naturales, de poder esquilmar a la naturaleza. Y lógicamente ese tipo de visión es la que genera mayor cantidad de conflictos socioambientales. Hay un investigador social, un sociólogo, Bertolt Brecht, se llama un alemán, dice que definitivamente la sociedad hoy en día está teniendo un mecanismo de apropiación de la naturaleza. Quiere apropiarse de la naturaleza. Y quiere apropiarse de la naturaleza en función del poder que tiene. Por ejemplo, miren, nosotros no podemos tener una concesión de agua, porque no para vender agua envasada, ¿no es cierto? Entonces, a veces, el mismo modelo de desarrollo en el que se mueven los gobiernos, en el que se mueven los estados, producen este tipo de inequidades, producen este tipo de desigualdades sociales que se hacen, que se presenten los conflictos socioambientales. Conclusión, entonces, en el manejo del conflicto socioambiental ha habido una evolución muy grande. Y lógicamente hay que buscar que en esa evolución no solo llegar a los consensos, sino llegar realmente a tener esa filosofía del ganar, ganar. Pero que en ese ganar, ganar exista un proceso de involucramiento de todos los actores, de tal manera que los consensos, que las resoluciones, que los acuerdos sean de carácter sustentable. Yo diría que en el momento que el facilitador logre que los acuerdos sean sustentables, en ese momento el conflicto definitivamente yo diría que va a tener también una resolución sustentable y posiblemente se vaya a extinguir, en este caso del ambiente, en este caso del conflicto socioambiental. Y finalmente tenemos la práctica número 3, que la vamos a desarrollar. Y esta práctica ya está explicada en la página web de la asignatura, en la plataforma. Hay que presentarla el 23 de julio, y consiste en base a la práctica anterior que hicimos. Entonces vamos a determinar en esto, vamos a hacer en cambio, dentro de la práctica número 3, entonces vamos a preparar un informe técnico con los lineamientos de los actores beneficiados y perjudicados con la resolución del conflicto socioambiental que ustedes trabajan. Entonces van a considerar para eso el informe técnico de la práctica 2, del tema 3 que están utilizando y que les va a servir mucho, para poder determinar cuáles son los actores beneficiados y perjudicados. Y en función de eso, entonces, vamos a elaborar el informe técnico de la práctica número 3, señalando los lineamientos de los actores beneficiados y perjudicados. Es decir, cómo realmente la resolución los afectó. Y lógicamente en esto pues fue un papel fundamental, lo que dijimos en antes, el balance del poder.
Entonces, esta práctica, así hay que presentarla de manera en cada uno de los grupos, de manera grupal, para el día jueves 23 de julio, y ya son los insumos que vamos a generar para la última, que es la cuarta, que tiene que ver sobre lo mismo que estamos trabajando, de la dramatización. Entonces, hay que tratarlo de hacer bien. Hay que presentar un informe técnico, en la página ya está especificado incluso cuántas hojas tienen que presentarlo. Hay que hacer una exposición en PowerPoint para el 23 de julio. Hay que presentarlo entonces, el informe técnico y la exposición, y van a constituir los insumos de lo que va a constituir ya la práctica 4, que es sobre la dramatización del conflicto socioambiental. Y la 5, que viene a ser en cambio sobre un estudio de caso que hagamos sobre un proceso de negociación de proyectos. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Les consulto? ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, está claro, ingeniero. Sí, claro. Está claro. Voy entonces a proyectarles las últimas láminas que tengo preparadas aquí. Y voy a contarles un poquito cómo realmente estas láminas salen. Fíjense, yo les hablo con toda honestidad a ustedes, cuando saben que realmente yo los estimo y los quiero hartísimo, mis forestales. Y quiero contarles un poco en imágenes lo que pasó en el proceso de negociación del conflicto socioambiental en el Bosque Protector de las Orquídeas. Les digo sinceramente que cuando estaba preparando esta clase no tenía ni idea de esto que iba a presentarles ahorita. Pero miren cómo se presentó el asunto. Yo el día sábado estaba trabajando en esta presentación, pero no en esto. Oiga, y me comunico con el viceministro del Ambiente que contribuyó a solucionar este problema. Yo no sé, por eso digo a ratos, créamelo, y Yesenia me va a dar la razón, que Diosito nos quiere demasiado, a todos, independientemente de la profecía, de la religión que practiquemos, ¿no? Oiga, me pone al correo un mensaje y me dice: hola, Víctor Hugo, dice, sabes que estoy tratando de hablar contigo, necesito tu número de celular. Y como ahorita los correos en buena hora llegan a los celulares, si no me llegaba el celular, posiblemente ni lo hubiera visto. Entonces inmediatamente lo veo y enseguida le puse mi número. No sé, 20 minutos demoró y ya me llama. Dice: Víctor Hugo, ¿sabes? Dice que estoy queriendo conversar contigo, porque más allá, bueno, está queriendo hacer una propuesta por ahí que la estoy pensando y meditando. Vamos a ver cómo se dé el asunto. Entonces, me comienza a conversar y me pregunta, y dice: ¿qué es el Bosque Protector de las Orquídeas? ¿El conflicto socioambiental se solucionó o no se solucionó? Y le digo: oye, estoy preparando una clase, le digo, sobre manejo de conflictos socioambientales. Y le digo, siempre lo estoy poniendo como un referente a ese conflicto, le digo. Entonces me dice: pero, no, pues dice, pero convérsales más a los estudiantes. Ya te voy a mandar las fotos del conflicto socioambiental, porque como él en ese momento era viceministro del Ambiente, y había una representación de la ministra, porque la ministra no quiso venir, ¿verdad? La ministra prácticamente tenía miedo. Y los Schwartz tuvimos que decirles de que él venía el viceministro porque la ministra estaba fuera del país. Entonces él fue con una cámara, que era la cámara, y tomó unas fotos preciosas. Yo había tenido unitas en ese tiempo, pues no había los celulares que tienen hoy cámara, en ese tiempo había tenido esos Nokia que eran como linternitas. ¿Qué cámaras? Nadie tomó fotos, y él ha tomado fotos. Y me dice: Víctor Hugo, dice, pero si tú estás dando esta asignatura de resolución de conflicto, me dice: muy bien, dice, pero dale el cuento completo, me dice. Te voy a mandar, dice, las imágenes de todo el proceso para que tú veas cómo las arreglas. Y entonces quiero compartir con mis estudiantes algunas de las imágenes que él me envió. Y le digo: bueno, en primer lugar te agradezco, le digo, y te voy a poner de referencia como una cita, le digo. Y realmente le digo, voy a exponer las imágenes que tú me estás enviando y voy a hacer un antecedente de que tú me las estás enviando, porque no son mías, son tuyas. Entonces, les voy a indicar el proceso realmente que se dio en esta negociación que se dio en el conflicto socioambiental de las orquídeas en Shaime, en el centro Schwartz. Y posiblemente todos se van a olvidar, ¿verdad? Pero de esto que les voy a contar en imágenes, posiblemente se les vaya a quedar para cuando ustedes ya sean profesionales y ojalá les sirva en algún momento, ¿no? Entonces, voy a poner a consideración de ustedes primero cómo él ha hecho, ¿verdad?, todo un proceso. Y lógicamente luego revisé el expediente del conflicto y saqué la frase final del expediente, ¿verdad?, que había dejado este argentino en el conflicto, que yo tengo todo organizado, toda esa información, a mí siempre me gusta organizar, y la tengo organizada, pues no tenía fotos, ¿verdad? Y entonces voy a mostrarles el proceso de cómo se dio realmente la negociación, desde que llegábamos, en este caso, al centro Schwartz. Cuando uno llega a Guaycimi, no sé, parece que Julio me decía que conoce hasta Centinela del Congo, y ahí se va a Guaycimi, y de Guaycimi se coge más o menos a una media hora por carretera, está el sitio de las orquídeas. Y ahí se llega al río Nangaritza, y de ahí se navega aguas arriba en sentido contrario al agua que baja por el Nangaritza para llegar a Shaime. Y entonces ahí están, miren,
la gente que estaba viajando en canoa. El señor que está atrás es un shuar. ¿Sí están viendo las imágenes? ¿Sí están viendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, miren, incluso ahí están un compañero funcionario del Ministerio del Ambiente, la compañera acá era una concejala de Zamora, si incluso alguien la conoce, que estaba en su momento, y subíamos a Chaime por canoa, y lógicamente que subíamos con algún miedito, ¿no? Porque imagínense subir arriba y después sí, ¿cómo me voy? O sea, no teníamos ni siquiera por dónde escaparnos, porque más o menos se tiene que navegar en contra de las aguas del río Nangariza, aproximadamente 1 hora y media, 2 horas para poder llegar a Chaime. Y cuando íbamos llegando a Chaime, nos encontrábamos, nosotros ya habíamos subido muchas veces, esta ya es la vez en la cual íbamos a entregar el acuerdo ministerial con el viceministro, y cuando uno iba llegando al bosque protector de las orquídeas, bueno, esto ya lo habíamos visto, el subsecretario era la primera vez que lo veía, nos encontrábamos con este letrero, ¿verdad? Así estaba el letrero, decía, el pueblo y las orquídeas, no al bosque protector, eso decía. O sea, ellos no querían saber nada del bosque protector. Y este bosque que ustedes lo ven atrás, que es un bosque prístino en la mayoría, es el bosque protector de las orquídeas, que estaba bajo la administración del Ministerio del Ambiente. Y que les digo que incluso el Ministerio, miren, hay ciertos, a veces los mecanismos de negociación, hay que incluso modificar las políticas. Y el letrero estaba así, verán, así estaba torcido el letrero. Decía, el pueblo y las orquídeas, no al bosque protector. Y lógicamente esto fue, se puede decir, el eslogan que ellos utilizaron, porque yo les contaba a ustedes que antes de eso, unos 6 meses antes de entrar al ministerio, fueron incluso secuestrados unos funcionarios del ministerio y de una fundación. Entre ellos un profesor de la carrera, que ustedes sí lo conocieron, que ya se jubiló, que lo secuestraron también ahí. Entonces nos encontrábamos con esto a la entrada del bosque. Una vez desembarcados ya en el río, había que caminar al centro de Shuar, y este señor que ustedes lo ven aquí es el viceministro, que bueno, había tomado las fotos, y la gente se estaba encaminando ya a el centro Shuar, que más o menos quedaba caminando desde el río, de la orilla, dejaba la canoa hasta el centro Shuar, más o menos unos 20-25 minutos, ya no estaba muy lejos. Por ese caminito así, ustedes ven ahí que están las casitas donde vivían los compañeros Shuar, y entonces va gente tanto de los colonos como también de los Shuar. El señor que va ahí era el jefe de los Shuar que hizo la bienvenida a la entrada del río, incluso estaban armados, y ellos entonces luego el recibimiento ya en la comunidad. Ahí lo ven al señor que está armado y equipado, incluso habían puesto en un vestimenta que viene a llamarse de guerra. Bueno, ahí lo ven al viceministro, que estábamos ya en el camino. Luego de eso entonces viene ya el proceso de cabildeo, el proceso ya en donde el viceministro pues le tenían preparada una recepción, ya lógicamente ya se había fumado la pipa de la paz, ¿no? Ahí vemos algunas autoridades, entonces ya lo van a ver ustedes, está ahí el ex gobernador de Zamora, el doctor José Paqui, estaba también el alcalde de ese tiempo de Guaycivi, el señor Modesto Vega, ¿no? Y lógicamente una cantidad de representantes de la comunidad Shuar, en donde se iba a empezar entonces el proceso de cabildeo para poderles entregar el acuerdo ministerial que les enviaba la ministra. Luego, pues a mí, en mi calidad de director del Ministerio del Ambiente, pues me correspondió hacer una pequeña bienvenida a las autoridades que estaban. Fíjense que yo se me había acordado, digo que el día sábado él me refresca con estas fotografías. Yo esas cosas ya no me había acordado. Luego de eso viene la lectura del acuerdo ministerial que lo había enviado la ministra, en donde decía prácticamente que la coadministración del bosque protector de las orquídeas se lo cedía entonces para que sea coadministrado por la comunidad Shuar de Chaime y la comunidad de las orquídeas de los colonos. Y lógicamente bajo la administración del Ministerio del Ambiente. Y dentro del acuerdo ministerial, en el expediente que yo estuve revisando, decía que lo único y exclusivamente se les da la coadministración del área, más no el uso del suelo, ¿verdad? Tomarán en cuenta que no el uso del suelo. El uso del suelo y la propiedad al suelo lo seguía reservando y se lo sigue reservando hasta el día de hoy el Ministerio del Ambiente. Es decir, lo único que se hacía es hacer una coadministración del bosque protector. En ese momento, entonces, se está leyendo ya el acuerdo ministerial, mediante el cual se resolvió el conflicto socioambiental, lo entrega ya el viceministro, y luego entonces vienen las intervenciones, en este caso del señor gobernador de la provincia de Zamora Chinchipe, el doctor José Paqui, que incluso pues él acompañó en todo el proceso, ¿verdad? Yo creo que realmente sin la intervención de él hubiera sido imposible realmente solucionar el problema,
Y él tenía una ventaja grande, una coyuntura grande de ser de la etnia, ¿no? De ser de la etnia Saraguro, y tenía mayor acercamiento. Incluso me acuerdo que creo que esta ida, al menos mía, Jaime, creo que había sido ya la séptima o la octava ida que nosotros subíamos hacia arriba. Y entonces él incluso me acuerdo que las primeras íbamos con la policía, ¿verdad? Como era el gobernador, entonces él dio un apoyo fundamental a la solución del proceso. Luego incluso interviene ya el alcalde de Guaycimi, el licenciado Modesto Vega, ¿no? Interviene pues agradeciendo en el nombre del pueblo de Guaycimi, porque el conflicto era un conflicto que trascendía a todo el cantón, ¿verdad? Ponía en peligro incluso la vida de los colonos, había un problema grave, el problema era grave. Entonces él interviene. Pero luego viene aquí el artífice del que realmente hizo de facilitador y que lo van a ver ustedes con el regalo que él les pidió a la comunidad y van a ver el tipo de regalo que él quería, ¿no? Él prácticamente lo tuvo como un trofeo a ese regalo que él se dio. Este señor es prácticamente el facilitador. Este fue el facilitador de nacionalidad argentina, un tipo especializado en lo que tiene que ver con resolución de conflictos socioambientales. Y el señor que lo ven aquí al lado es su prosecretario, que él prácticamente hacía de secretario, que hacía de relator, que hacía de registrador, de todo lo que se da. Y él está interviniendo ahí y él quiso que le regalen el letrero que estaba a la entrada del bosque protector y le dice, el pueblo y las orquídeas no al bosque protector. Y les dijo él en ese momento, digo, miren señores, para saber que el conflicto está solucionado en un 100%, yo necesito que me quiten ese letrero y quiero que ese sea mi regalo que ustedes me den. Oiga, como la gente le llegó a tener tanta confianza, inmediatamente mandaron a un emisario de los compañeros Shuar, fueron, lo desclavaron al letrero, le trajeron y le entregaron. Y ese letrero, él incluso después, bueno, ya viene la entrega de los acuerdos a los colonos, viene la entrega, una copia del acuerdo a los compañeros de la etnia Shuar. Incluso aquí se le entrega incluso al compañero Shuar, ellos incluso tuvieron algunas muestras de generosidad con nosotros, nos dieron algunas insignias de lo que correspondía realmente a su etnia, ¿no? Porque realmente fue un proceso de negociación muy largo, ¿verdad? Yo creo que demoró siquiera unos 6 meses, ¿verdad?, para llegar a esta última etapa, en donde prácticamente el conflicto se solucionó. Y les digo que en buena hora, y eso le decía al señor ex viceministro el día sábado, de que al menos yo no he sabido que el problema se ha recrudecido. Es decir, de alguna manera, tuvo una solución sustentable. Aquí, bueno, ya luego vino una ceremonia que la comunidad Shuar le presentó al subsecretario, ¿no?, algunos gestos ancestrales, ritos ancestrales que ellos tenían, ¿no? Participaron en algunos grupos de mujeres, ¿no?, haciendo ya unas de las danzas que ellos tienen. En definitiva, ya era fumar la pipa de la paz porque se había entregado la resolución del conflicto socioambiental que finalmente terminó entonces en un acuerdo ministerial de la ministra que permitía realmente que se coadministre el bosque protector, las orquídeas, por el Ministerio del Ambiente, los colonos y la comunidad Shuar de Jaime, ¿no? Pero reservándose el ministerio la propiedad y el uso del suelo, ¿no? Entonces, eso es una cuestión importante. Lógicamente que eso que se encadenó luego porque el ministerio tuvo que pagar una consultoría para que se haga el plan de manejo y para que se haga un plan de acción para que los compañeros, tanto colonos como Shuar, continúen con el trabajo. Y quiero terminar con la frase que en el informe me encontré, que dejó el compañero facilitador, el argentino, que deja, y entre sus conclusiones, la puse aquí y lógicamente puse la fuente, para que ustedes se den cuenta de lo que dice. Miren lo que él pone en la última parte del informe. Es una de las conclusiones que él pone en el año 2006 fue el conflicto. Y le puse fuente MAE porque yo lo obtuve de ahí. Dice, el manejo técnico, fíjense esta palabra, y la asertividad fueron las claves fundamentales para el proceso de negociación del conflicto socioambiental del bosque protector, las orquídeas. Dos cosas fundamentales que quiero resaltar. El manejo técnico. Los conflictos socioambientales, esto tienen una cantidad de argumentos técnicos, tienen una cantidad de doctrinas, tienen una cantidad de fundamentación técnica. Dice él, el manejo técnico y la asertividad. ¿Quién se acuerda qué era la asertividad? A ver, ¿qué era la asertividad? Yo alguna vez sí les dije lo que era la asertividad. A ver, ¿alguien se acuerda qué era la asertividad? A ver, ¿alguien que se acuerde qué era la asertividad? A ver, ¿están ahí? ¿Sí me están siguiendo o no? Sí,
¿Qué era la asertividad? A ver. Conocer los derechos de unos y saberlos defender. Bueno, no tanto. A ver, ¿quién se acuerda qué era la asertividad? Actuar de manera eficaz. Eficaz. Les voy a poner un ejemplo para que se acuerden. Asertividad es dar en el clavo, es dar en la cabeza del clavo. Ser certero. Es certero, exacto. Es decir, asertivo es dar en el tiempo y en el lugar adecuado. Ser certero en el tiempo y en el lugar adecuado. Yo aquí alguna vez les ponía a ustedes un ejemplo de ser asertivo, por ejemplo, cuando uno dice algo a una persona. Hay que saber cuándo, cómo y dónde lo dice. Y fíjense, entonces el facilitador del conflicto dice, en el informe que ha dejado, después de esas conclusiones dice, y este informe, verán, luego nosotros le pusimos a la ministra en Quito, antes de hacer el acuerdo ministerial, y de aquí sacaron muchos insumos para hacer el acuerdo ministerial. Y entre una de las conclusiones dice, el manejo técnico y la asertividad, es decir, el ser realmente prudente, el ser asertivos, el haber dado en la cabeza del clavo, en el tiempo, en el lugar adecuado, dice, fueron las claves fundamentales para el proceso de negociación del conflicto socioambiental del bosque protector Las Orquídeas, PAE 2006. Es decir, fíjense, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, y con esto vamos terminando, el conflicto socioambiental tiene una profunda connotación técnica, una profunda connotación científica, tiene un gran fundamento científico. Y el facilitador debe tener una gran asertividad. ¿Qué dijeron que era asertividad? ¿Qué dijeron que era? Alguien dijo una palabra correcta de asertividad. Quiero que la repitan ustedes. Ser certeros. Certero. Ser certero. Es decir, ustedes se están formando como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Ustedes ya son cuasi ingenieros forestales. Para mí ustedes ya son ingenieros forestales. Están cerquita. Están, qué sé yo, ya mes y medio estar en 10º ciclo, ¿no es cierto? Y lo que debe ser el ingeniero forestal es primero tener el conocimiento técnico para hacer el manejo técnico. Y segundo, tener la asertividad. Es decir, tener el tino, la certeza para dar en el momento, en el lugar, en el tiempo adecuado para la solución de los conflictos socioambientales. Fíjense entonces lo importante del conocimiento técnico por parte del ingeniero forestal y lo importante de la asertividad. Bueno, eso quería compartir con ustedes, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, y les digo sinceramente, les hablo con toda honestidad, y bueno, y eso es algo que le dije al señor viceministro, que luego le iba a comunicar, que, ¿verdad? Le voy a pasar incluso las imágenes de lo que estoy presentando a ustedes, porque me dijo, pero dales, dísela completo, ¿no? Porque yo le digo, siempre te estoy nombrando por el informe, todas las cuestiones, lo que se solucionó. Y fíjense cómo son las cosas de la vida, oiga. Les digo sinceramente, y créanme, lo que ahí sí, yo les digo, somos privilegiados y somos entrañablemente amados por un ser superior que es Dios. Y me puse las cosas, mire, para poderles presentar, y justo en la clase de ahora, que era sobre el manejo del conflicto socioambiental. Así que eso quería compartir con ustedes. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna acotación al respecto sobre la clase, sobre la tarea que quedó pendiente, para ir terminando. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, ninguna. ¿Qué tal les parecieron las fotos? No, pero... ¿Qué tal les parecieron el conflicto? ¿Qué tal les pareció? Muy interesante, ingeniero. ¿Sí? ¿Creen que contribuyen algo al aprendizaje de ustedes? Sí. Sí, definitivamente sí. Muy bien. Ingeniero. Muchas gracias, chicos. Bueno, en todo caso, pues si no hay más preguntas, no se olviden por favor de ir haciendo las tareitas. La próxima semana tenemos toda la exposición del tema 3 y 4. No se olviden de participar en el foro, por favor. No verán que el foro se cierra un día antes. Por favor, revisarán siempre las fechas. Después irán trabajando ahí en la práctica número 3, que está prevista en cambio para el 23. Y después ya viene la otra práctica que ya se viene, entonces, para poder trabajar ya en lo que tiene que ver con la dramatización. Y por favor, entre ustedes ya vayan pensando de la mano de José, en ir pensando quién puede ser el facilitador de la dramatización del conflicto socioambiental que vamos a hacer. Vayan pensando ya para realmente irlo seleccionando y vaya preparando y irnos preparando un poquito sobre eso, porque definitivamente, pues para mí la dramatización es de fundamental importancia, porque es donde vamos a poner en práctica todo esto que hemos venido aprendiendo. Así que sin más, les agradezco hartísimo a ustedes por la participación, por la presencia, todos, prácticamente han estado toditos en la clase y ya después se fueron integrando algunos de ellos. No sé si llegó Daniel, no sé si llegó. Daniel Luzón llegó. No creo que ingeniero. Wilmer sí no llegó, Wilmer sí llegó, ¿no es cierto? Wilmer Jumbo. Wilmer Jumbo llegó. No, ingeniero. Bueno, en todo caso,
Les agradezco hartísimo a ustedes, que Diosito me los bendiga, que tengan una extraordinaria terminación de semana y que tengan un buen fin de semana. Entonces, si Dios lo permite, nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Que les vaya súper bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego, chicos. Hasta Gracias, luego. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego.